Llevábamos más de un mes con bastante miedo. Las noticias aterrorizaban. Cada día que pasaba más contagios de COVID, más muertos. Y llegó el 14 de marzo. Era el mediodía de un viernes de marzo. El presidente del gobierno sale en la televisión y anuncia que a partir de la 1:30 de la tarde del día siguiente, el sábado, se declarará en toda España el estado de alarma. La tarde de ese viernes ya parecía que estábamos en ese estado. Apenas había gente en la calle y los bares estaban casi vacíos. La poca gente que caminaba por la calle se dirigía a los supermercados a llenar sus bolsas de comida, bebida y papel higiénico. Los más osados se reunían en los bares a apurar sus últimas cervezas con sus amigos. Eran muy pocos, pero no sabía cuándo podrían volver a compartir mesa. Los hosteleros estábamos en una situación de miedo, estupor y preocupación, mucha preocupación. ¿Qué iba a pasar con nosotros? A partir de mañana estaríamos cerrados. ¿Con qué pagaríamos las facturas? ¿Con qué haríamos frente a nuestras hipotecas, a nuestros gastos de luz? Y sobre todo, ¿con qué comeríamos? Recuerdo ese viernes como si fuera hoy mismo. A la 1 de la madrugada nos quedamos solos en el bar. Los pocos clientes que había se habían ido. Apagamos neveras, limpiamos y bajamos los diferenciales de la luz. Y todavía sin creerlo, nos fuimos a casa. Al día siguiente, algunos optaron por abrir, aprovechar las pocas horas que quedaban para el cierre y así poder lograr ganar algún dinero, pues no sabíamos qué iba a ser de nosotros al partir de la 1:30 de la tarde. Más de uno intentó alargar un poco el horario más allá de la 1:30, pero la policía, rauda y veloz, se encargó de ir a cerrarles. Ya estábamos confinados, no podíamos trabajar, no teníamos ayudas de ningún tipo y no sabíamos cuánto duraría eso. A la semana siguiente empezaron a llegar noticias a través de la televisión. Los trabajadores de hostelería iban a ir al ERTE. Las cuotas de autónomos serían devueltas mientras durara el cierre. Los alquileres de los locales quedaban a criterio de los propietarios de estos, si cobrarlos o no. Nos alegramos por los camareros. Ellos podrían cobrar una especie de paro. Lo de la cuota de autónomos también era una buena noticia, pero muy insuficiente. Los alquileres no lo entendíamos. Si tu casero es solidario y puede permitírselo, pues buena noticia, pero si no, ¿cómo íbamos a pagar el alquiler sin tener ingresos? Y quedaban más cosas, la luz, las tasas municipales, el agua, los seguros de responsabilidad civil del bar. Y lo más importante, nuestros gastos de casa, nuestra comida. Si no ingresábamos dinero, ¿cómo íbamos a subsistir? Algunos eran optimistas. Esto será una semana, o el fin de semana que viene abrimos, decían muchos. Pero pasaba una semana, pasaba otra, los muertos por el COVID se multiplicaban, las imágenes de la calle eran desalentadoras, veíamos militares desinfectándolo todo, las calles vacías, colegios cerrados, la ciudad en silencio. Un silencio que solo se rompía cuando la gente salía a sus ventanas a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios. El resto del día, pues viendo la tele, leyendo, escuchando música. Algunos se dedicaban a la cocina, a hacer pan, a hacer dulces, e incluso a aprender a cocinar. Pero sobre todo nos dedicábamos a pensar. Todos los hosteleros pensábamos, ¿hasta cuándo me dará el dinero para aguantar esto? Tuvo que pasar un mes para que empezara a decirse que íbamos a volver a abrir. La tele decía que se estaba barajando volver a la normalidad por fase. Primero salir los niños, luego salir a pasear, pero solamente durante unas horas. Y luego la apertura del comercio y la hostelería, pero con fuertes restricciones. ¿Cómo serían estas restricciones? La alegría de que la pesadilla iba a acabar se mezclaba con la preocupación por estas restricciones. Había llegado el momento. Era el momento de organizarnos. 17 de abril. Seguimos confinados, pero las redes sociales a veces sirven para mucho. Un grupo de hosteleros avilesinos empezamos a hablar entre nosotros. Sabíamos que se acercaba al final del confinamiento, que volveríamos a trabajar, pero no sabíamos en qué condiciones, con qué medidas ni en qué fecha. Hablamos y hablamos, teníamos una cosa clara. No solamente queríamos saber, sino queríamos ser partícipes y dar nuestras opiniones sobre las condiciones en que volveríamos a abrir nuestros locales. Éramos pocos, debíamos llegar a más compañeros. Así que creamos un grupo en una red social, para poder llegar al máximo de hosteleros. Y se llevó. 5 días más tarde, el periódico La Nueva España de Avilés publicaba que un grupo de más de 350 hosteleros se estaban organizando en Avilés a través de una red social. Algunos nos conocíamos, otros no. Había toda clase de negocios de hostelería, bares, restaurantes, cafeterías, locales con ambiente joven y nocturno, locales de los que algunos llaman gente bien,
Locales de los barrios, de todos los barrios de Avilés, locales de comida rápida, de comida a domicilio, estábamos prácticamente todos. No teníamos nada que ver entre nosotros a nivel ideológico, a nivel de cómo trabajábamos, ni siquiera la misma opinión sobre la pandemia. Pero sí teníamos una cosa clara, la pandemia estaba acabando con nuestros negocios. El día 21 de abril se hizo una carta para enviarla a cada hostelero individualmente a la alcaldesa de Avilés. La carta, entre otras cosas, pedía la suspensión del pago anual de las tasas de terrazas, suspensión de las tasas de agua, basura y alcantarillado, con carácter retroactivo al inicio de la pandemia. Esta carta fue enviada por más de 100 hosteleros, pero nunca tuvo respuesta. 6 días más tarde, el presidente del gobierno anuncia el inicio de la desescalada. Sería realizado en 4 fases, y en Asturias la fase 1 comenzaría el 11 de mayo. Para nosotros esa fase suponía seguir con el interior del bar cerrado al público. Solamente podíamos utilizar la terraza y al 30%. La noticia nos cayó como un jarro de agua fría. Muchos locales no tenían terraza, o tenían una con 4 o 6 mesas, que con la reducción al 30% pues quedarían en una mesa o 2, lo que hacía totalmente inviable el poder abrir. A los 2 días, el ayuntamiento anunció que iba a ampliar el espacio de terrazas para compensar ese 30%, incluso habilitar zonas de aparcamiento de coches para que los hosteleros pudieran ampliar su espacio de terraza. Pero en la mayoría de los casos, esta era una solución imposible. Los que teníamos la terraza en una plaza o en un espacio grande, sí podíamos ampliarla y con suerte llegaríamos al 50 o 60% de las mesas que solíamos tener. Pero ¿qué pasaba con el resto? Como es lógico, aquellos que no disponían de terraza amplia o incluso carecían de ella se opusieron a tal medida. Fue la primera discusión dentro de nuestro grupo, Sos Hostelería de Avilés. Fue una situación complicada, todos estábamos pasándolo mal. Aquellos que podían querían abrir, pero los que no podían, ¿qué pasaba con ellos? ¿Faltó solidaridad? Probablemente sí. Pero después de 2 meses sin ingresar un euro y sin ayudas de ningún tipo, esa solidaridad era muy difícil de llevar a cabo. Llegó el 11 de mayo y algunos abrimos. Recuerdo que todo me parecía absurdo. La gente no podía entrar en el interior del bar. Sentados en la terraza, con las mesas separadas 2,5 metros entre cada mesa. Nosotros teníamos dudas, muchas dudas. No sabíamos cómo actuar si alguien necesitaba ir al VC. ¿Lo dejábamos entrar o no? No podían entrar en los bares, nadie nos había explicado nada. Tampoco sabíamos si podíamos dar el pincho de cortesía a la hora del vermú. No era obligatoria la mascarilla en aquel momento y nadie la llevaba, pero sí el hidrogel para limpiar mesas, sillas, que te dejaba las manos hechas polvo. La actitud de la gente fue ejemplar en la mayoría de los casos. Esperaban de pie y a distancia a que quedara una mesa libre. Esperaban que la limpiaras con el líquido famoso. Limpiar cada silla, cada mesa, era todo un ritual. En algunas zonas se quitaron aparcamientos para la colocación de terrazas. Esto supuso la protesta de muchos vecinos que veían cómo no podían aparcar al lado de su casa, pero un alivio a la situación de muchos locales. Pero otros muchos no pudieron abrir. El 25 de mayo, Asturias entró en la fase 2. Esto suponía el poder abrir el interior de los locales con un 50% de aforo, sin poder utilizar la barra. Los clientes sentados en mesas separadas entre sí 2 metros, obligación de tener hidrogel a disposición de los clientes, y la terraza seguía limitada al 50%. La llegada de esta fase hizo que todos los locales de hostelería pudiesen abrir sus puertas. 2 semanas más tarde, llegamos a la fase 3. Ya podíamos utilizar la barra con una distancia de 1,5 metros entre cliente. Se subió tanto el porcentaje de aforo en el interior como en la terraza, y parecía que todo volvía a ser como antes. Nuestro grupo entonces se durmió, dejó de tener actividad, pero llegó el mes de septiembre y Sos Hostelería despertó. A mediados de septiembre, los casos de COVID empezaron a repuntar en Asturias. La cosa empezaba a ponerse muy fea y empezamos a temer lo peor. Aunque la cosa venía de atrás, pues ya a finales de julio nos habían prohibido el uso de la barra y limitado el horario hasta las 2 de la madrugada. A finales de agosto, el horario de cierre de la hostelería se adelantó a la 1 de la mañana. Llegó el mes de septiembre y el ayuntamiento empezó a pasar las tasas de las terrazas. La indignación entre los hosteleros fue en aumento y el grupo salió de su letargo. Un mes más tarde, el 14 de octubre, las medidas restrictivas se endurecieron y algunos empezamos a pensar que para estar así valía más estar cerrados. La situación de la pandemia en Asturias era muy grave, incluso peor de lo que había sido en el confinamiento de marzo. Ese día 14 surgieron nuevas medidas por parte del gobierno de Asturias. Seguíamos sin barra, pero con menos aforo y teníamos que cerrar a las 11 de la noche.
Y no solo eso, el presidente de Asturias había hecho un llamamiento público para que la gente se quedara en casa y redujera sus actividades de ocio. Nosotros entendíamos la situación, lo habíamos hablado mucho en el grupo, estaba claro que la situación sanitaria había llegado a límites extremos. Había que tomar medidas, desde luego, pero ¿por qué no decretaban ya el cierre? Las medidas que habían tomado no dejaba de ser un cierre encubierto. Nosotros estábamos porque nos cerraran, pero con ayudas para poder subsistir. Si no, íbamos a volver al principio. El 23 de octubre, el presidente de Asturias solicitó al gobierno la declaración del estado de alarma y aprueba el cierre perimetral de Gijón, Oviedo y Avilés. Había que reaccionar rápido. El día 25 Sos Hostelería sacó un comunicado en el que, otras cosas, solicitábamos al ayuntamiento la concesión de ayudas urgentes. Al día siguiente, un pequeño grupo de unos 25 hosteleros nos concentramos en la puerta de la casa consistorial, con carteles en los que se podía leer «No al cierre encubierto». La tarde de ese mismo día se empezó a distribuir un cartel para convocar una concentración a las 6 de la tarde del día 29. Todavía estábamos abiertos, pero teniendo que cerrar a las 10 de la noche. Esa tarde muchos hosteleros cerramos nuestros locales para asistir a la concentración. En la misma nos juntamos alrededor de unas 250 personas. Llevábamos tambores, bandejas, cucharas. Queríamos hacer ruido, mucho ruido, queríamos que nos escucharan. Pero quien nos escuchó fue la policía local. Alucinamos al llegar a la plaza y encontrarnos la cantidad de policía que encontramos allí vigilándonos. Y más fue el alucine cuando, al terminar la concentración, que fue totalmente pacífica y solamente una concentración, manteniendo distancias de seguridad, etc., la policía se puso a identificar a bastantes hosteleros por no tener permiso para concentrarnos. Esa misma tarde se creó un grupo de WhatsApp para estar en contacto más directo entre todos los miembros del grupo. Ya éramos más de 400. Como dije antes, había de todo. Había hosteleros, camareros, servidores de bebida, cocineros. Los acontecimientos iban muy rápido. Se rumoreaba que en breve el gobierno de Asturias iba a decretar el cierre de la hostelería. Al mismo tiempo que nosotros nos organizábamos, empezaron a surgir distintos grupos de hosteleros organizados por todas las ciudades, en las cuencas mineras, en Oviedo, en Gijón. Además estaban las cafeterías e institutos de enseñanza, que también estaban cerradas y sin ayudas. El día 30 acordamos organizar otra concentración para el día 3 de noviembre a las 6 de la tarde en el ayuntamiento. Ese día 30 nos llamó la portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Avilés, que quería reunirse con nosotros. Nos reunimos con ella. Todos fueron buenas palabras y darnos su compromiso de que iban a hacer todo lo posible para que recibiéramos ayuda, etc. La cosa seguía poniéndose muy fea. El cierre estaba al caer. Algunos parecía que no se enteraban. La Unión de Comerciantes de Avilés pasó el día 1 y el día 2 de noviembre a pedir dinero a los bares para las luces de Navidad. Nosotros no sabíamos si reírnos o echarnos a llorar. El día 2, el presidente de Asturias anuncia que a partir de las 12 de la noche del día 3 cierra la hostelería y el comercio. Al mismo tiempo, anuncia que al día siguiente darán a conocer las ayudas que iba a conceder el gobierno de Asturias. Así que, en vista de todo esto, decidimos desconvocar la concentración del día siguiente. La desconvocatoria nos llevó a diversas discusiones dentro del grupo, puesto que había gente que quería seguir con la concentración. La desconvocatoria fue motivada porque, claro, la convocatoria de la concentración era para pedir ayudas. Si ese mismo día de la concentración iban a anunciar ayudas, pues bueno, hasta que no supiéramos cuáles eran, era un poco ridículo concentrarnos. Pero bueno, a pesar de esta desconvocatoria, acudieron a la concentración un grupo de jóvenes que nada tenían que ver con la hostelería. Lo que más nos llamó la atención es que no nos habían sacado nunca en la televisión nacional, y a esos jóvenes, pues bueno, los sacó La Sexta en directo por la televisión, ¿no? Un problema que nos surgió durante esos días de cierre fue el llamado café para llevar. Algunos locales abrían sus puertas para servir café para llevar, al estilo de la comida para llevar. Pero claro, la comida sí la llevas a casa, pero el café no. Así se dio la circunstancia de ver concentrada mucha gente a la puerta de muchos locales. Desde Sos Hostelería denunciamos públicamente esta manera de proceder, ya que pensábamos que iba en perjuicio de todos. El día 4 ya estábamos cerrados, pero no había confinamiento como había sucedido en marzo. Podíamos vernos, reunirnos, aunque manteniendo las distancias. Convocamos una reunión en un parque, pero el día no invitaba a estar en el parque, así que trasladamos la reunión a los soportales de la Plaza de Abastos. Acordamos convocar una manifestación para el día 9. Saldríamos de la Plaza de la Sindical hasta el Ayuntamiento. Queríamos publicitarla a tope, que fueran distribuidores, hosteleros, clientes. Los distribuidores irían acompañados de sus camiones, sus furgonetas, los taxistas con sus taxis. Tenía pinta de ser una gran manifestación. La manifestación sería por la mañana, a las 10:30. El día 6, delegación del gobierno nos comunicó que la manifestación no podía realizarse por las medidas anti-COVID. Había que cambiar los planes.
La circulación de vehículos estaba permitida, así que se continuó con la marcha de furgoneta, pero nosotros decidimos realizar la concentración, que eso sí nos autorizaban en el ayuntamiento. Y antes de ella, esperar desde las aceras para apoyar con nuestros aplausos y gritos a las furgonetas de los distribuidores. La concentración para nosotros fue un éxito. Juntamos a más de 500 hosteleros que nos reunimos frente al ayuntamiento. Llevábamos pancartas, carteles, tambores, bandejas. Pedimos reunirnos con la alcaldesa, pero esta no nos recibió. Así que después de 2 horas allí concentrados, decidimos repetir la concentración al día siguiente. Pero la indignación llegó por la tarde, cuando la alcaldesa dijo públicamente que había tenido una reunión con comerciantes y hosteleros y anunciaba una campaña de promoción del comercio y de la hostelería para Navidad. Nosotros alucinamos, estábamos cerrando, pidiendo ayudas, y la alcaldesa estaba planeando una campaña de promoción del comercio y la hostelería. La verdad que no entendíamos nada. Y la reunión la había mantenido con la Unión de Comerciantes de Avilés, una organización de la que muchos hosteleros que estaban hechos de hostelería eran socios, pero nadie se había dirigido a ellos. Los más de 500 hosteleros, camareros y distribuidores que estábamos allí concentrados no sabíamos nada de que estaban reunidos ni nada de nada. Y para el colmo, el teniente del alcalde salió diciendo en la prensa que había bajado a la calle para hablar con nosotros y que ya no estábamos, que ya nos habíamos ido. Todo esto nos cabreó más todavía. Al día siguiente éramos algunos menos que el día anterior, pero ese día sí nos recibieron. Aunque claro está, no fue la alcaldesa no se iba a reunir con la plebe, sino 2 concejales del equipo del gobierno. No nos dijeron nada nuevo, la verdad, solamente que iban a ver de qué manera nos compensaba las tasas que ya habíamos pagado y que las ayudas dependían de cómo reparta el gobierno de Asturias el dinero que se destinaba desde el Estado para ellas. O sea, nada. El día 11 se mantuvo una reunión con los grupos municipales de la oposición y logramos que hicieran una moción conjunta al Principado y al gobierno municipal con nuestras demandas. El día 12 sucedieron 2 cosas. Por un lado, la patronal de hostelería, OTEA, había convocado una concentración en todos los ayuntamientos de España. Después de un debate entre nosotros decidimos acudir, pero de forma que se hiciese visible que no íbamos con ellos. Salimos en una pequeña manifestación en dirección al ayuntamiento vestidos de negro, con 2 ataúdes y nuestros tambores, bandejas, etc. Al llegar al ayuntamiento nos sorprendió que OTEA solo había convocado unas 20 personas. Nosotros éramos unas 200. Después de estar como media hora en la concentración decidimos irnos, y nada más irnos nosotros, la concentración finalizó. Claro, eran 4 gatos. La otra noticia de ese día fue que nuestros compañeros de la cuenca minera del Nalón, los hosteleros del Nalón, se habían encerrado en una iglesia de la Felguera. El día 13 nos anuncian que el ayuntamiento nos dará una ayuda única de 400 euros, pero será dentro de 2 meses. Asimismo, el Principado nos daría una de 1.500 euros, pero sin especificar cuándo se daría. Nos lo comunicaron en una reunión en donde en esta sí por fin se nos invitó. Era una reunión con la Unión de Comerciantes, la Cámara de Comercio y nosotros. Nosotros, como claro, fuimos la mosca cojonera, tanto en la reunión como en la calle, porque cuando estaban reunidos arriba unos compañeros con todos estos, pues en la calle estábamos unos 200 compañeros, pues bueno, metiendo gritos, tocando tambores, etcétera, ¿no? Al día siguiente de eso, decidimos seguir el ejemplo de los compañeros del Nalón, y 6 compañeros se encerraron en una iglesia. En la iglesia de los franciscanos se encerraron 6 compañeros. Era otra forma de presionar. Durante los días del encierro nos concentrábamos todos los días, tanto en el ayuntamiento por las mañanas como delante de la iglesia por las tardes, para apoyar a nuestros compañeros y seguir con nuestras reivindicaciones. El día 16 se crea un subgrupo de trabajadores dentro de su hostelería, es decir, los camareros que estaban dentro de la plataforma de esos tenían, digamos, unos intereses diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, crearon un grupo de ellos, aunque nos apoyaban, pero bueno, para hablar de sus cosas y plantear también sus reivindicaciones. La solidaridad con los encerrados fue enorme. Todos los días se les llevaba la comida desde los restaurantes de comida a domicilio, gratis, por supuesto. Las distribuidoras de bebida todos los días llevaban agua, bebida. Incluso un distribuidor les instaló una pequeña cafetera. El lunes 17 convocamos una concentración en la Plaza del Pescado, con el apoyo de una caravana de vehículos. La caravana fue un éxito, participando en ella taxistas, distribuidores de bebida, comida, papelería, café, etc. Estaban todos. El día 18 el gobierno de Asturias anunció que el cierre de la hostelería se prolongaría 15 días más. Ese mismo día se acuerda convocar una concentración todos los días a las 5 de la tarde a la puerta de la iglesia, donde se encierran nuestros compañeros. El día 19 el ayuntamiento volvió a sorprendernos. El gobierno municipal, en colaboración con la Unión de Comerciantes y la cadena de radio SER, se inventa una campaña de publicidad llamada Estrella de Navidad,
para que la hostelería ponga anuncios en dicha cadena de radio subvencionados por el ayuntamiento. O sea, no había dinero para ayudas directas, pero sí para pagar anuncios a una cadena de radio. Decían que era para fomentar el consumo en nuestros bares, pero difícilmente podríamos vender si estábamos cerrados. El día 23 ya teníamos 4 encierros en Asturias. Los de La Felguera y Avilés se habían unido también La Diana y Mieres. Las concentraciones seguían todos los días por la mañana en el ayuntamiento, por la tarde en la iglesia. El día 26 repartimos café gratis para los viandantes en la plaza del ayuntamiento. A los encerrados no dejaba de llegarles apoyos de clubes deportivos, de grupos de música, de los encerrados en otros sitios de Asturias, etc. Pero el día 28 se puso fin al encierro. Unos días antes, en el pleno del ayuntamiento, el grupo de Cambia Avilés, compuesto por Izquierda Unida y Podemos, planteó una moción para incrementar las ayudas a comercio y hostelería. La moción fue rechazada. Votaron a favor de ella el PP y Cambia Avilés, y en contra el PSOE. Ciudadanos y Vox se abstuvieron. El día 29 nos dedicamos a mandarles mensajes a estos grupos políticos, tanto a los que votaron que no, como a los que se abstuvieron, colapsando sus redes sociales. El día 30 nos llegó el recibo de autónomos, otra gota para colmar el vaso. Nos reunimos en la calle y acordamos hacer una acción al día siguiente. La acción consistía en ponernos a cruzar los pasos de cebra de un lado a otro, colapsando el tráfico de la ciudad. La acción fue un éxito rotundo y durante toda la mañana se realizaron más de 20 cortes de carretera. El día 4 se inauguraba el encendido de las luces de Navidad y allí estuvimos nosotros expresando nuestras protestas. 2 días antes el gobierno de Asturias había prorrogado el cierre de la hostelería por 15 días más, pero se habían quitado los cierres perimetrales, es decir, ya podíamos salir de Avilés. El día 3, en la concentración matinal del ayuntamiento, vimos salir a la alcaldesa que se dirigía a inaugurar una escultura en un parque. Unos 100 hosteleros la seguimos con tambores, silbatos, metiendo ruido. Un escrache en toda regla, que tuvo bastantes momentos de tensión con la policía, pero conseguimos que la alcaldesa no pudiera hacer el acto de inauguración. Esa tarde surgió el primer conflicto en Sos Hostelería. La patronal OTEA había convocado una manifestación para el día siguiente. En el grupo surgió la discusión si apoyarla o no. La manifestación era en Oviedo, y ahí salieron las diferencias serias, ya eran diferencias ideológicas. Hubo una votación y se decidió no apoyar, aunque algunos miembros de Sos Hostelería acudieron a título personal a Oviedo. El día 5, unos cuantos miembros de Sos Hostelería nos fuimos a la cuenca del Nalón a acompañar a los compañeros encerrados que salían del encierro. Salían los de La Felguera, los de La Diana y los del Entrego, que también se habían encerrado. De Avilés fuimos para allá unas 20 personas. El día 6 se mantuvo una reunión telemática con el parlamentario de Podemos, Daniel Rita, para que nos informara de cómo estaba la cosa. El día 17 realizamos una protesta por el mercado de Avilés, paseando entre los puestos del mercado exigiendo nuestras demandas. Esa tarde se mantuvo una reunión telemática con las distintas plataformas de hosteleros y llegamos al acuerdo de convocar una concentración en Oviedo a las puertas del Parlamento. La manifestación fue convocada por nosotros, por Sos Hostelería, pero con el apoyo de diversas plataformas de hosteleros, tanto de Gijón, de las Cuencas, como de Oviedo. Esos días empezaron a pagar las primeras ayudas, tanto del Ayuntamiento como el Gobierno de Asturias. Esa misma tarde, el Gobierno anunció que podíamos abrir a partir del día 14, pero sin barra y el 30% de aforo, lo que suponía otro cierre encubierto como el que habíamos sufrido antes de que nos hubieran cerrado. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, la patronal OTEA se puso en contacto con nosotros para tener una reunión telemática a las 10:30 de ese mismo día. Era una reunión muy urgente, y nos avisaron con apenas media hora de antelación. Acudimos 3 personas de Sos Hostelería, y allí había representación de absolutamente todas las plataformas de Asturias. En esa reunión la patronal nos pidió apoyo para realizar una concentración de protesta por las nuevas medidas. En esa reunión se pusieron en la mesa las diferencias de algunas plataformas con OTEA, es decir, con la patronal, y de hecho casi ninguna mostró su apoyo. Nosotros dijimos que teníamos que consultarlo con todos los miembros de SOS. Claro, nosotros funcionábamos asambleariamente, y todas las decisiones había que votarlas. Esa votación fue el principio del fin de Sos Hostelería. Se realizó la votación y salió que sí se apoyaba la concentración de OTEA. Eso provocó fuertes discusiones. 4 personas de las 5 que habían estado encerradas en la iglesia abandonaron el grupo. Lo que no había conseguido ni el gobierno ni el ayuntamiento lo estaba consiguiendo la patronal, romper nuestra unidad. A la concentración acudieron un buen número de afiliados a SOS, y una de las personas que acudió habló en el estrado al lado del presidente de la patronal, y debajo tenía una pancarta de la FADE. Esto motivó más polémica y más discusiones, y mucha gente empezó a abandonar el grupo.
El día 13, después de fuertes discusiones, la mayor parte de los miembros del grupo que habían ido a la concentración de la patronal abandonaron el grupo. Esto no impidió que el grupo mantuviera su actividad y se convocó una concentración en Avilés para el día 15. En esa concentración vinieron a ayudarnos y con su presencia los compañeros del Valle del Nalón. El día 18 nos levantamos con la noticia de que unos 70 hosteleros se habían extendido de SOS Hostelería y se habían reunido con la portavoz del Partido Popular. El día 1 de enero, los que quedábamos en SOS Hostelería iniciamos los trámites para legalizarnos como asociación. El día 11, el gobierno de Asturias anuncia nuevas restricciones, con el cierre a las 8 de la tarde. Para el día 19 se convocó una huelga a nivel de toda Asturias, y eso terminó de romper el grupo, dado que muchos no querían secundarla y algunos sí. Empezó a haber broncas entre nosotros. A los que querían abrir se les llamaba esquiroles. A los que no queríamos abrir se nos decía que estábamos al servicio de Podemos y de la izquierda, etcétera, ¿no? Y se montó un ambiente muy raro. El día 1 de febrero la situación de la pandemia volvió a hacerse insostenible y empezaron los rumores de que iban a cerrarnos de nuevo. Yo personalmente había abandonado SOS y estaba en Hostelería con Conciencia. Desde Hostelería con Conciencia convocamos una reunión telemática a SOS Hostelería y al grupo extendido de SOS para realizar o pedir algo conjunto. Teníamos que hacer algo, estaba claro. No podíamos que viniera un cierre y quedarnos callados después de todo lo que llevábamos hecho. Ese mismo día, el Boletín del Gobierno de Asturias anuncia por tercera vez el cierre de la hostelería. Con la sección de SOS, los que habían ido a la manifestación de la patronal, no pudimos llegar a ningún acuerdo. Pero el día 15, Hostelería con Conciencia y lo que quedaba de SOS Hostelería realizaron una performance en la plaza del ayuntamiento, simulando un bus bar. El día 23 el gobierno nos permitió abrir, pero solo las terrazas. Esa semana la decisión que hubo en diciembre en SOS Hostelería crea la Junta de la Patronal OTEA en Avilés.